necesidad de hacer un volcado de memoria, ¿no? Ya sabéis que nuestro cerebro funciona como un ordenador, entonces mi cerebro estaba ya muy saturado de información, le metí varios pendrive, pero ya no daba para más. Y dije, ¿cómo lo vuelco? En un libro. Entonces la pregunta que hacía Sandra, a ver, muchas personas se preguntan, ¿es para mí? Psicología clínica más allá de la teoría. ¿Es un libro para profesionales? ¿Es un libro para alumnos? Es un libro para el que quiere saber de psicología. Evidentemente, si eres un profesional de la psicología o eres un estudiante de psicología, seguramente te va a servir más. Pero lo he intentado escribir y, de hecho, cualquier lector destaca de esa manera, como si estuviéramos hablando aquí. O sea, tú coges el libro y empiezas a leerlo y es como si yo te contara lo que sé de psicología, que es poco, aún me queda mucho por seguir aprendiendo, pero como si te lo contara al oído, ¿no? Y bueno, es una cosa muy personal, es una cuestión de tú a tú. Yo creo que tú decías antes, Sandra, el tema de anécdotas, y hay muchas cuestiones en este libro que también he intentado que se acerque la gente a la psicología, porque si bien es verdad que la psicología clínica